Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Bri. Hoy vamos a tener juntos un bolso a trapillo rápido y fácil. Es una cartera casual con una puntada muy linda que espero que te guste. Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides regalarme un like, eso me ayuda muchísimo. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando. Trapillo de 2 centímetros de dos diferentes colores, metro, 2 argollas de 2.5 centímetros, mi etiqueta, 5 marcadores, ganchillo número 3, ganchillo número 7, aguja lanera, tijeras y cadena de aluminio de 100 centímetros. Comencemos. Ok, vamos a comenzar. Hacemos un nudo corredizo y 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20. 20 cadenitas. Ok, ahora vamos a estar trabajando por la parte de atrás en el segundo nudito haciendo puntos bajos. Terminé de hacer 18 puntos bajos. En este último nudito voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y cubrimos lo que es el nudo corredizo para hacer el tercero. 3. Ahí voy a agregar marcador al primer punto de esos 3 y al último, ya que aquí haremos lo que es la técnica para que nuestra base nos quede ondulada. Ahora vamos a hacer 18 puntos bajos tomando la cadena completa. Aquí la última cadenita, 18 puntos bajos, y por acá está la cadena de altura, esta vamos a estirarla, ya que aquí vamos a hacer 3 puntos bajos, que sería la esquina de este lado. Una, 2 y 3. Aquí al primer punto de esos 3 voy a agregarle un marcador. Esto lo hago para las personas que comienzan, para que se les haga más fácil ver dónde empezamos a hacer lo que son los aumentos o la técnica para darle la curva a nuestra base, ¿ok? Para que se les haga más fácil visualizar. Ahora vamos a hacer el cierre en esta cadenita. Ahí jalamos, ingresamos de esta forma, tomamos el trapillo, lo pasamos hacia atrás y en el último punto de los 3 que hicimos de esa esquina vamos a ingresar en medio, ahí en medio del punto, tomamos el trapillo que pasamos hacia atrás, apretamos, no tanto ya que esta hebra tiene que quedar igual que estas. Ahí tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente. Ahí vamos a hacer una cadenita, ok. Este último donde ingresamos es parte de los 3 de la esquina, entonces aquí vamos a hacer un aumento. Vamos a ingresar nuevamente y vamos a hacer un punto bajo. Este es el último punto de la esquina, entonces voy a agregar un marcador. Ahí está. Aquí comienza y aquí termina en el segundo punto que hicimos. Ahora vamos a hacer los 18 puntos bajos. Van a ser 18 siempre a este lado y 18 a este otro. Entonces vamos a hacer puntos bajos centrados. Ustedes lo pueden hacer centrados si manejan lo que es la tensión de su punto. Yo lo voy a hacer lo que es pasando a través de la cadenita, ¿sí? Por debajo de la cadenita, pero tomando la hebra del punto bajo, la hebra derecha. De esta manera ingresamos, tomo la hebra derecha y paso debajo de lo que son las cadenas.
De esta manera es que voy a trabajar. Ustedes pueden trabajar con punto bajo centrado, ¿ok? Que es básicamente entrando en el centro y saliendo en el centro de la parte de atrás del punto bajo. Yo siempre lo hago de lado así, que al final se ve como que fuera punto bajo centrado, pero esto es para las personas que comienzan, para que sus puntos no se les empiecen a inclinar, ¿ok? Aquí tengo un ejemplo. Estos son puntos bajos centrados, no de ladito como les acabo de mostrar. Entonces cuando hago los puntos bajos centrados se van inclinando. De esta manera les puede quedar si lo hacen con el punto bajo centrado, ¿sí? Se les va a empezar a inclinar y es por eso que en esta parte se les empieza a doblar. Miren. Entonces de la manera que lo voy a hacer, los puntos ya no se me van a inclinar y tampoco se me va a levantar esta parte de acá de la base, sino que va a quedar muy plana. Entonces voy a hacer los 18 puntos bajos de esta manera, ¿sí? Vamos a salir debajo de la cadenita, pero tomando la hebra derecha de ese punto, y al final se ve como que está centrado, ¿ok? De esta manera voy a trabajar en todo mi bolso para que se vean, pues como les digo, punto bajo centrado, pero pues lo estoy haciendo de esta manera para que me quede derecho los puntos. Ok, terminé de hacer mis puntos bajos, he llegado donde está el marcador, voy a quitarlo y ahí voy a hacer un aumento, uno de ladito, y el segundo, cuando hagamos un aumento, sí va a ser en el centro de ese punto, ¿sí? El otro punto voy a ingresar pasando por en medio del punto bajo, uno al ladito como les mostré cómo lo hago, y el otro en el centro, solamente cuando hagamos aumento. Ok, ahí está. Voy a agregarle el marcador al primer punto de ese aumento. Siguiente punto, un aumento. Tomo el punto del lado y el siguiente en medio. Y acá está el otro punto de los tres de esa esquina, de ladito y en medio. Este es el último punto de este lado, entonces voy a agregar el marcador. Ahora 18 puntos bajos. Terminé de hacer los 18 puntos, vamos a quitar el marcador de esta otra esquina y de igual manera vamos a hacer el aumento. Uno de lado y el otro en medio. Ahí. De los tres puntos de aquí de esta esquina, aquí hicimos estos dos aumentos. Aquí al comenzar ya hicimos el tercer aumento. Ok, ahora vamos a cerrar en esta primer cadenita que se ve en la parte de arriba. Ahí jalamos, ingresamos de esta manera, así, tomamos trapillo y pasamos hacia atrás. Justo ahí en la conexión donde llevamos el trapillo, ahí abajito, está lo que es el punto bajo, que es el penúltimo de esa esquina. Aquí voy a agregar al primer punto de ese primer aumento. Ok, se me pasó agregarle ese marcador. Entonces aquí en este penúltimo punto, antes de terminar la esquina, ingreso del lado, ahí, aprieto, tomo trapillo y paso hacia adelante, hago una cadenita,
Siempre al comenzar lo que es la esquina va a ser un aumento. Aumento, un punto bajo, aumento, un punto bajo. Entonces al comenzar vamos a hacer un aumento, ¿ok? Ahí ya hicimos la cadenita que equivale a un punto bajo. Ahora vamos a hacer el segundo punto ahí mismo para que sea un aumento. En parte de en medio. Ahí está. Si ustedes gustan, pueden agregarle el marcador a la primera cadenita formada por los primeros 2 puntos. Esa cadenita va a ser la de cierre. Esto es opcional para las personas que vienen comenzando, ¿ok? Para las personas que llevan mucho tiempo tejiendo, pues ya pueden identificar lo que es la primera cadena de cierre. Ahora, este es el último punto de esa curva. Ahí vamos a hacer un punto bajo del lado. ¿Ok? Y ahora los 18 puntos. Terminé de hacer los 18 puntos y vamos a empezar acá. Como les comenté al inicio, siempre va a ser un aumento. Uno, ahí mismo. En medio. 2. Voy a agregarle el marcador al primer punto de ese aumento. Un punto bajo. Aumento. Un punto bajo. El que sigue, un aumento. Y culminamos con un punto bajo. Ahí. Nuevamente vamos a repetir lo que hicimos acá en este lado. 18 puntos bajos. Una vez llegamos a lo que es esta esquina, aumento donde está el marcador, un punto bajo, aumento, un punto bajo y aquí ya comenzamos con el aumento. Nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer este lado, aumento, un punto bajo, aumento, un punto bajo y comenzamos con un aumento. Vamos a quitar aquí el marcador, que es la cadena de cierre, de esta manera. Agregamos el trapillo y lo pasamos hacia atrás. Justo ahí, abajito, ingresamos en ese punto, ¿sí? Lo estoy haciendo de lado. Apretamos, tomamos trapillo y pasamos hacia enfrente. Hacemos la cadenita. Aquí siempre aumento. Antes era un punto bajo. Cada que hagamos una hilera más, agregamos un punto. Entonces va a ser aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos. Entonces comenzamos con un aumento. Nuevamente. De la cadena de cierre. Y aquí hay un punto bajo y un punto bajo. Voy a quitar acá. Uno, el siguiente, otro punto bajo. Agregamos ahí 18 puntos bajos. Terminé de hacer mis puntos, quitamos acá, comenzamos con un aumento, al primer punto de ese aumento agrego el marcador, aquí un punto bajo, siguiente un punto bajo, siguiente un aumento, nuevamente ahí, siguiente un punto bajo, un punto bajo,
Siguiente un aumento y culminamos con 2 puntos bajos. Voy a quitarlo para que no me estorbe ese marcador. Entonces aquí el aumento. Y un punto bajo acá y otro acá. Agrego el marcador y hago lo mismo en este otro lado. 18 puntos bajos, aquí aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos y ahí empezamos con el aumento. Nos vemos por acá. Ok, terminé ya mi otra esquina. Vamos a cerrar. Pasamos hacia atrás. Ahí mismo, en el punto bajo de abajo, del ladito. Cadenita, aumento, 1, 2, 3 puntos bajos, aumento, 1, 2, 3 y comenzamos con el aumento entonces. Entonces 1, 2, 3. Que hago el punto bajo. Siguiente un punto bajo y siguiente un punto bajo. Si ustedes van a seguir las hileras, pueden agregarle el marcador, ¿sí? Para indicar que aquí termina lo que es la esquina. Pero hasta aquí lo voy a dejar. Esta sería mi última hilera, ¿ok? Entonces no le voy a agregar marcador. Ahora voy a hacer los 18 puntos bajos. Terminé de hacerlos. Aumento. Ahí. Aquí un punto bajo. Punto bajo. Aquí también. Sigo con un aumento. Y un punto bajo. Un punto bajo. Un punto bajo. Siguiente un aumento. Y culmino con los 3 puntos bajos. Uno, 2 y aquí el tercero. Ok, terminamos este lado y de esta misma forma lo vamos a hacer en este otro lado. 18 puntos bajos, aumento, 1, 2, 3 puntos bajos, aumento, 1, 2, 3 puntos bajos y comenzamos con el aumento. Nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mis puntos, vamos a cerrar. Ahí. Entonces recuerden, si quieren continuar haciendo más hileras, siempre comienza con un aumento. Anteriormente hicimos 3 puntos bajos, entonces en la siguiente hilera van a ser 4 puntos bajos. Aumento, 5 puntos bajos, aumento, 6 puntos bajos y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a medirlo. $28 centímetros. 8 centímetros, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a trabajar en el cuerpo de nuestro bolso. Aquí este es el trapillo que pasamos hacia atrás de esa misma hebra. Hacemos de esta manera, ingresamos en medio, ¿sí? Y pasamos a través de la primera hebra de esta manera y otro nos va a quedar enfrente, así. Agregamos lo que es el trapillo al ganchillo, apretamos de esta manera
tomamos trapillo y pasamos hacia enfrente haciendo una cadenita que equivale a un punto bajo. Nos tiene que quedar una cadenita siempre en este lado. Entonces vamos a tomar de la siguiente cadena la hebra de arriba y la lomita, ¿ok? Para dejarle este borde solamente de una hebra a la base y la otra la vamos a tomar cadenita, hebra de arriba y la lomita, ¿ok? Vamos a hacer puntos bajos. Aquí ya no vamos a hacer aumentos, solamente punto sobre punto. Si gustan pueden agregarle el marcador, yo se lo voy a agregar para que sea más fácil para ustedes visualizar en caso que estén comenzando. Los primeros 2 puntos se formó esa cadenita, ahí le agregan el marcador. Esa sería la cadena de cierre. Entonces sigo haciendo puntos bajos en todo alrededor y nos vemos por acá. Terminé de hacer mis puntos bajos en todo alrededor. Vamos a cerrar de la misma manera que cerrábamos cuando hicimos la base. Lo vamos a hacer ahora en adelante en todo el cuerpo de nuestro bolso, ¿ok? Jalamos, ingresamos, pasamos hacia atrás. Recuerden dejar esta hebra de la misma medida que las hebras de estas cadenas, ¿ok? No aprieten porque de lo contrario también se les puede inclinar los puntos. Entonces así más o menos, y ahí mismo está el punto en la parte de abajo, que de hecho es el primer punto de esa misma hilera. Ahí está el punto bajo, obviamente ahí es donde vamos a salir, pero tomo la hebra derecha del punto bajo y salgo ahí donde les comenté, así, ¿ok? De esta manera siempre vamos a cerrar así. Pasamos hacia enfrente, hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Siguiente, punto sobre punto, ¿ok? Puntos bajos. Agregan ahí lo que es el marcador y siguen haciendo puntos bajos por cada punto de base, sin aumentos, ¿ok? Vamos a hacer en total hileras de puntos bajos. Aquí tenemos 2. Voy a hacer 3 más, en total serían 5. Voy a seguir trabajando en mis 5 hileras de puntos bajos de la forma en que les he mostrado y regreso con ustedes. Ok, terminé de hacer mis 5 hileras, 1, 2, 3, 4 y 5. Por acá voy a hacer cambio de color. Si ustedes no quieren hacer un cambio de color, siguen con el mismo, cierran de la misma manera, ¿sí? Ingresan, pasan el trapillo hacia adelante y hacen su cadenita. No voy a cortar el trapillo ya que lo estaré usando más adelante. Si ustedes no le van a agregar forro al bolso, entonces córtenlo, ¿sí? Dejen hebra, corten y lo esconden por debajo de los puntos para que no se note. En este caso estaré utilizando más este color, pero si ya no lo voy a utilizar, entonces córtenlo, ¿ok? Dejando siempre hebra para esconder. El siguiente color que estaré utilizando es el color blanco. De hecho, solamente voy a estar utilizando 2 colores, el morado y el blanco. Vamos a agregarlo. Ahí mismo, como siempre, ingresamos. Tomamos la orejita, apretamos, dejamos trapillo para luego esconder. Agregamos el ganchillo y lo pasamos hacia enfrente. Este trapillo, adelante. Y hacemos una cadenita, ¿ok? Siguiente, otro punto bajo de esta manera. Ahí agreguen pues el marcador en esa primera cadena formada por los primeros 2 puntos y aquí es donde vamos a trabajar nuestra puntada, ¿ok? Hicimos entonces la cadenita que equivale a un punto bajo, luego un punto bajo, siempre de la misma forma, ¿ok? En la que estamos trabajando. Ahora nos vamos a dirigir, aquí está la primera hilera, ¿sí? De este segundo color. En este primer punto bajo, en la base vamos a ingresar así.
ingresamos en medio del punto bajo. Aquí sí ingresamos en medio. Tomamos trapillo. Traten de tomar el trapillo de esta manera, al revés hacia arriba. Así. Lo pasamos. Damos altura a nivel de esta orejita. De esta manera. Que el trapillo quede el lado plano hacia enfrente. Nos dirigimos al siguiente punto, a la siguiente hilera. Aquí está una hilera. Aquí le sigue la siguiente. Y nos vamos al siguiente punto. Aquí lo hicimos. El siguiente punto es este, pero de la siguiente hilera, en la base. Ok. 1, 2, en la base del segundo punto de la siguiente hilera. Tomo trapillo, doy altura. Ok. Así de esta manera. Den altura, de lo contrario este punto va a encoger su tejido. Ok, entonces así. Siguiente, en la siguiente hilera, ahora en el tercer punto. 1, 2, 3 en la base. Tomamos trapillo, damos altura. Ahora volvemos en las siguientes dos hileras, pero haciendo lo mismo que hicimos acá. En la que le sigue tiene que ser igual a este. Ahí, en el segundo punto, en la base. Damos altura. Y el último nuevamente aquí, en el primer punto. ¿Ok? Como acá. En la base del primero, en la base del segundo, en la base del tercero y volvemos en la base del segundo y en la base del primero. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que son las 5 lazadas. Quiere decir que estamos tomando 5 hileras para hacer este punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos trapillo y lo pasamos por todas. ¿Ok? No vamos a cerrar con cadenita. Vamos a hacer lo siguiente. En la penúltima hilera de la lazada, ahí está el punto bajo. Vamos a buscarlo. Ahí está. En medio vamos a ingresar para hacer un punto bajo. Punto bajo. Ahí está. ¿Sí? En la línea de la penúltima lazada de esas 5 que hicimos. En el primer punto ingresamos en medio y hacemos el punto bajo. En la siguiente, ¿sí? Punto bajo, como lo he estado haciendo en estos puntos. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Ahí tenemos 2, 3, 4 y 5. De esa manera, ¿ok? Aquí, por ejemplo, siempre nos van a salir los mismos puntos que tenemos acá. Las mismas cadenitas nos van a salir en esta. Si podemos ver acá, aquí hay 1 y 2. En la parte de atrás solamente saltamos 1, pero equivale a esta cadenita, ya que aquí el que le sigue ese punto abajo. Entonces no se van a disminuir ni aumentar ningún punto. Ahí están todos los puntos, ¿ok? Una vez hemos hecho 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, vamos al penúltimo, en este primer punto de este color, ahí, en la base. Ahí vamos a hacer la primera lazada, segunda hilera, segundo punto, en la base. Tercera hilera, en el tercer punto, en la base. Y luego volvemos a lo que hicimos acá, en el segundo, y culminamos con el primero. Vamos a hacerlo. ¿Sí? El primer punto en la base. Damos altura. 1, 2 en la base. Vamos a hacerlo que quede en el centro del punto. Miren, ahí están las 2 hebras. Trapillo de esta forma. Ahí está la segunda. 1, 2, 3 en la base. Ok. Así. Ahora el cuarto. 1, 2 en la base.
así. Y el último, ahí en el primer punto, en la base. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tomar trapillo y pasarlo por todas. Ok, cerramos con un punto bajo en la penúltima hilera de ese punto. Hacemos así, ingresamos en medio y hacemos el punto bajo. 1, siguiente, 2, 3, 4 y 5. Miren qué bonito está quedando. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Una vez terminados los 5 puntos, el primero casi no se ve, pero recuerden que lo hicimos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos nuevamente. Este es el primer punto del color anterior en la base. 1, 2 en la base. 1, 2, 3. 1, 2 y 1 en medio. 6 orejitas en el ganchillo. Vamos a acomodar bien acá estos para que salga bonita la puntada. Tomamos trapillo y pasamos por todas. Ok, ahí en medio el punto bajo, que es el primero. 2. Este primer punto si lo hago en medio del punto bajo, porque no creo que un solo punto vaya a afectar lo que es el tejido, ¿sí? Los puntos para que se inclinen. Y ya los siguientes si lo hago como lo hemos estado trabajando, de lado y pasando por debajo de la cadena. Ahí está, 3, 4 y 5. Y ahí volvemos a hacer lo mismo que hicimos acá, de esta manera, miren. Entonces de esta manera vamos a trabajar en todo alrededor. Ok, recuerden, son 5 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5. En la penúltima se hace el primero, ahí. Siguiente en el segundo. Siguiente en el tercero. Siguiente en el segundo. Y luego culminamos con el primero. Ok, entonces voy a terminar de hacerlo en todo alrededor y nos vemos por acá. Ok, aquí estoy por terminar. Miren cómo se ve por la parte de adentro. Así. Y acá voy a hacer lo que es la última puntada. Miren qué bonito. Entonces voy a culminar acá. Hice mis 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 en el penúltimo ingreso. Aquí el último. Ahí. Tomamos trapillo y pasamos por todas. En la penúltima lazada, en el punto bajo en medio, hacemos punto bajo, siguiente, punto bajo, este es el segundo. Acá tenemos el tercero. Y recuerden, comenzamos con 2 puntos. Y ahí están los 5 puntos bajos en la cual separan las 2 puntadas. ¿Ok? Aquí vamos a jalar esta morada para que no se vea así. De esta forma vamos a cerrar. Jalamos. Ahí donde teníamos el marcador. Ingresamos. ¿Sí? Como regularmente lo hacemos. Tomamos el trapillo. Pasamos hacia atrás. Ok, aquí no cambia nada, siempre de la misma forma. Ahí está el punto del lado. En este caso yo lo estoy haciendo así.
tomamos trapillo, jalamos y lo pasamos hacia adelante. Así, hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Vamos a hacer puntos bajos, ¿ok? Vamos a hacer en total 4 hileras de puntos bajos, ¿ok? Voy a hacer la primera acá, en el siguiente punto bajo, como siempre, ya sea en medio o de ladito como lo trabajo. Ahí está. Justo acá donde no hay punto bajo, porque en esta cadena le pertenece a este primero que hicimos de los 5, acá ingresamos de esta manera, así, y tomo una hebra de la cadena del punto bajo de abajo. Miren esta, ahí está la cadenita, no sé cómo, déjenme ver si se puede ver acá. Sí, ahí está la cadenita del punto bajo de abajo, que es el que saltamos. Miren, ahí se salta siempre porque lo hacemos aquí arriba a la hora de unir todos estos las 5 lazadas. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Ingresamos en medio de la cadena, tomamos esa hebra y hacemos el punto bajo de esta forma, cubriendo lo que es la cadenita. Sí, lo voy a hacer nuevamente. Ahí está la cadenita del punto bajo de abajo que saltamos para hacer esa puntada. Tomamos solamente la hebra de arriba de esa cadena del color que está abajo, así, y hacemos el punto bajo, ¿sí? Normal. Nos saltamos acá hasta acá a los 5 puntos bajos regularmente. Ahí. Llegamos nuevamente ahí. Recuerden, toman la hebra de la cadena y hacemos un punto bajo, ¿ok? Siguiente cadenita en el punto bajo. Puntos bajos centrados o punto de ladito, como lo estoy haciendo. Regular, ¿ok? De esta manera. De esa misma manera en todo alrededor voy a seguir haciendo 3 hileras más, porque aquí ya hicimos una, son 4 en total, y cierran de la misma manera como cerramos abajo, ¿ok? Entonces voy a continuar haciendo esas hileras y regreso con ustedes. Ok, terminé de hacer mis 4 hileras. Esta de aquí forma parte de la primera hilera que hicimos con la puntada, y después hicimos 4 más, 1, 2, 3, 4 hileras de solo puntos bajos centrados, de la forma en que les mostré. Miren. Ahora voy a cambiar de color, ¿ok? Una vez hacemos la puntada, continuamos con 4 hileras de puntos bajos y nuevamente cambiamos el color. Bueno, en este caso yo lo voy a hacer de esa manera. De lo contrario, ustedes pueden seguir con el mismo color o agregar otro color, ¿ok? Entonces aquí no le corté. Tampoco le voy a cortar el blanco porque lo voy a volver a usar. Vamos a cerrar. Ahí. Ingresamos de la misma forma. Y acá pues agrego lo que es el color morado. Así. Ok, estoy dejando el blanco así de esta manera. Y encima el morado. Así. Una cadenita. Voy a pasar el blanco
a ese lado y el morado a este. ¿Ok? Anteriormente, cuando comenzamos, hicimos solamente 2 puntos bajos y luego trabajamos la puntada. Ahora aquí vamos a cambiar. Siempre van a estar como intercalando, ¿no? Primero iniciamos con solamente 2 puntos bajos, luego la puntada, y en la siguiente van a ser 5 puntos bajos. Ahí llevamos 1, siguiente, 2, 3, 4 y 5. Ok, ahí están los 5 puntos bajos. Vamos a agregarle aquí el marcador en esa primera cadenita formada por los primeros 2 puntos y trabajamos la puntada. Ok, en el penúltimo punto bajo, ahí recuerden que vamos a hacerlo en el color anterior, ¿sí? En el punto bajo del color anterior, no de ese mismo, sino que en este de abajo. Ingresamos en medio, tomamos, damos altura. Siguiente, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 y el último aquí, 1. Son 5 lazadas en total. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orejitas en el ganchillo. Tomamos trapillo y pasamos por todas. Ok, ahí en el penúltima hilera que tomamos de lazada, en el punto bajo, en el primer punto bajo, hacemos punto bajo. Ok, tal como trabajamos acá. Regular, ahí está el primer punto bajo, segundo, tercero, cuarto y quinto. Siempre van a ser 5 puntos bajos para poder hacer la siguiente puntada. ¿Listo? Por ejemplo, aquí miren, hicimos 5 puntos bajos para que el punto no nos quede alineado, sino que entre estos 2 puntos hay uno de este color, de otro color, ¿ok? Entonces, para que se vea bonito. Así, porque si ustedes lo hacen como lo hicimos acá, que empezamos con 2 puntos bajos, les va a quedar seguidito esta puntada. Si ustedes lo quieren hacer también así, que toda esa puntada sigue así en línea derecha, lo pueden hacer tal como lo hicimos acá, empezando solamente con 2 puntos bajos. Pero pues yo lo voy a hacer de esta manera, que queda muy bonito. Ahí están los 5 puntos bajos en el penúltimo. Vamos a hacerlo en el centro, ahí el trapillo al revés hacia arriba, 1, siguiente, en el segundo, 2, siguiente, 3, siguiente, en el segundo y en el primero. Cerramos ahí en el penúltimo punto bajo, que es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y así sucesivamente. Siguiente, lazada, esa misma puntada. Ok, voy a terminar de hacerlo y nos vemos por acá. Ok, aquí estoy terminando. Miren cómo se ve. Vamos a hacer el último aquí. Hice mis 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Recuerden que siempre hacemos un punto bajo en la penúltima, justo está ahí. En el segundo punto, 1, 2. Ahí está. Y acá. En el primer punto bajo.
Voy a dejar el marcador ahí para que veamos cómo vamos a cerrar. Ahí, cerramos por todas. 1, 2, 3, 4, 5. Y de esta manera, donde está el marcador, ingresamos en esa cadenita y pasamos. Ok. Ahí está el punto bajo abajo. No sé si se logra ver. Ahí está. Ingresamos en ese punto. Tomamos la orejita que pasamos hacia atrás. Ahí. Dejamos de la misma medida que las otras. Tomamos trapillo y pasamos hacia adelante. Hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo y seguimos haciendo puntos bajos. Recuerden, 4 hileras de puntos bajos. Ahí está. Esta es la cadenita y un punto, pero ahí no se hizo. Recuerden, entonces vamos a tomar la hebra de adentro de esta cadenita, la primera hebra, para hacer el punto bajo. Siguiente punto bajo. Por cada cadenita hay un punto bajo. Ok, entonces recuerden, para hacer los puntos bajos no puede quedar ninguna cadenita suelta. Ahí está la siguiente cadena, debe de haber un punto bajo, pero aquí no está, justo atrás de este punto, sino que tomamos la hebra de la primera hebra que ven de esa cadena del otro color de la parte de abajo y luego siguen regular. Ok, entonces lo que voy a hacer es seguir hasta el alto deseado. Voy a hacer más cambio de color, ¿sí? Blanco, luego morado y así sucesivamente. Recuerden que después de terminar esta hilera de puntos bajos, cierran de la misma forma, ¿sí? Como normalmente lo hemos hecho. Terminan las hileras, hacen el cambio de color y comienzan con 2 puntos bajos, luego la puntada, el siguiente cambio de color, 5 puntos bajos y luego la puntada, tal como hicimos aquí al comienzo de este color blanco, que comenzamos con 2 puntos bajos, luego la puntada, y tal como hicimos aquí, 5 puntos bajos y luego la puntada. De esa forma, intercalando, primero con 2, luego con 5 y así sucesivamente. Nos vemos entonces. Voy a seguir trabajando hasta el alto deseado. Ok, estoy terminando acá. Voy a cortar, dejo trapillo para luego esconder, suelto, ingresamos en la cadenita de cierre de esta manera y en la última que hicimos en medio, pasando a través de la lomita, así le dejamos a la medida de las otras y escondemos el trapillo por la parte de atrás en todos esos puntos. Luego escondo, vamos a medir, ...24 centímetros... ...33 centímetros... Miren qué bonita. Bastante espacio que tiene. Ahora vamos a acomodar bien, ya que le vamos a encontrar la esquina de estos lados. Entonces acomodamos bien el bolso, que no nos vaya a quedar a un lado. Así. Esta es mi cadena de la esquina. Y esta es mi cadena de este lado. Ahí. Y ahora agregamos marcador, donde le vamos a agregar lo que es el aro. Aquí agregué los marcadores de aquí, de esta esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el número 11, en el punto número 11. Y de igual manera en este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acá vamos a agregar lo que es
el asa. También de la misma manera lo tenemos que hacer en el otro lado. ¿Ok? 11, 11, 11, 11 y aquí dejamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos bajos en medio. Ahora vamos a agregarle trapillo al asa. Vamos a forrarlo con el trapillo. Ingresamos de esta manera, tomamos trapillo, lo pasamos hacia enfrente. Está así. Este trapillo enfrente, así de esta manera. Y cerramos. Nuevamente hacia abajo, el trapillo revés hacia arriba, así, haciendo puntos bajos, ¿ok? Hasta que cubramos todo alrededor. Nuevamente. Ok, terminé de hacerlo. Vamos a soltar aquí la última. Cortan más o menos unos 50 centímetros. Con la ayuda de la aguja lanera vamos a formar la última cadenita aquí en la primera de esta manera y en la última en medio, pasando a través de la lomita también. Ahí tratamos de formar la cadenita y que quede igual que las otras, así, de esa manera. Ahora, de igual manera, las dos, ¿ok? Así. Vamos a agregarla al bolso. Vamos a tomar una de ellas, esta, donde quedó el trapillo, así. Ahí donde tenemos el marcador, pasamos en medio, así. Tomamos trapillo y lo pasamos hacia adentro. Así. Y con la ayuda de la aguja lanera, ahí, pasamos así. Luego volvemos a pasar atrás y tratar de tomar la siguiente cadena, ahí, de esta manera. Hacia atrás. El punto más cercano a la cadenita que estamos tomando, ¿ok? Así. En este caso yo siempre le hago doble vez para que quede bien sujeta al bolso. Nuevamente vuelvo a repetir, pasándolo por puntos cercanos, no en el mismo punto. Así, miren, solamente lo voy a pasar 2 veces y esto, el sobrante, lo escondo por debajo de los puntos.
¿ok? Por todos estos puntos. No lo dejen tan corto, es por eso, para que sobre bastante y quede bien atado al bolso. Luego lo hago, ¿sí? Queda muy bien atado. Y ahora voy a hacer este otro lado, ¿ok? De la misma manera, acá desde acá empezamos. Vamos a hacer de la misma manera, ¿ok? Pasándola 2 veces. Así, y luego regresa y esconden el trapillo. Lo voy a hacer y regreso con ustedes. Y así, miren qué bonito. Le agregué relleno para que vaya tomando su forma. Ahora le vamos a hacer el asa grande. Ok, voy a estar utilizando la aguja número 3. En la primera cadena ingresamos, dejamos para luego esconder, tomamos trapillo, ingresamos hacia adelante, este trapillo así, y hacemos una cadenita ahí. Luego en la siguiente vamos a hacer puntos bajos. Dejen flojo lo que es el trapillo, no aprieten tanto, de lo contrario la cadena se va a empezar a encoger. Entonces dejen flojo lo que es los puntos bajos para que les quede bonito. ¿Sí? En todas las cadenitas vamos a hacer los puntos bajos. Estoy por hacer mi última cadenita. Luego hacemos una cadenita al aire. Estamos así. Ahora el mosquetón lo pasamos hacia el lado derecho y nuestro tejido por atrás del mosquetón, ¿ok? Así. Y volvemos a ingresar en esa última cadenita de esta manera, ¿ok? Estamos así. Pasamos el mosquetón hacia el lado derecho. De este lado ingresamos en la primera cadenita y volvemos a hacer nuestros puntos bajos. Recuerden dejar flojo los puntos para que no se les encoja el tejido. Así. Entonces seguimos haciendo puntos bajos en cada cadenita hasta llegar al otro extremo. Ok, nos vemos por acá. Ok, estoy en mis últimas 2 cadenas. Aquí está la última. Ahí. Y vamos a hacer una cadenita al aire. Soltamos. Vamos a agregar aquí el trapillo en la aguja y vamos a formar una cadenita. Pasamos el mosquetón hacia adelante. En la primera cadenita que se ve aquí de trapillo y ingresamos así y volvemos en la última cadenita que hicimos, ingresamos, apretamos y que tome la misma medida de las otras, así, y luego escondemos el trapillo por debajo de los puntos. En toda esta parte de atrás del punto bajo vamos a ingresar y al final le agregan silicón o pegamento para tela, ¿ok? Ok, terminé de esconder, le agregué pegamento para tela, miren cómo se ve. Parte de atrás, parte de enfrente, tiramos bien, ya que le dimos la altura suficiente al punto bajo, no se encoge. Entonces vamos a agregárselo acá.
También le voy a agregar este accesorio. Ya lo hemos hecho en varios videos. Les dejo uno en la descripción, se van al final de ese video y ahí pueden ver cómo lo hice, ¿ok? Y listo, así de fácil es hacer este bolso. Espero que hayas disfrutado el tutorial y que te animes a hacerlo en casa. Gracias por ver el video. No olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo tutorial.